Buen día, amigos. Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes y esta vez para contestar brevemente muchas de las preguntas que ustedes me hicieron, esperando de alguna manera salvar este vacío que se abrió entre la cantidad de preguntas recibidas y el tiempo que puedo yo dedicarles a ellas. Y quiero comenzar con una de las preguntas que Víctor Manuel Flores Gómez de México me hizo. Y la pregunta es la siguiente: ¿existió la Torre de Babel? Bueno, la pregunta es cómo considerar este tema. Si por un lado la idea es afirmar que realmente la historia que tenemos nosotros en Génesis 11 es cierta, la verdad que lo dudo. Ese relato forma parte de una estructura literaria del libro de Génesis y más específicamente los capítulos que se extienden del capítulo 1 al capítulo 11, por el cual el autor bíblico trató de afirmar por medio de las historias que desde el momento de la creación hay un claro pero sostenido decaimiento por parte de la humanidad, que comenzó con un mundo muy bueno, según el propio texto dice cómo salió ese mundo de las manos de Dios y cómo a medida que va avanzando la historia, el mundo va cayendo precisamente en el pecado. Y eso comienza con, obviamente, el pecado del paraíso, luego con el primer asesinato por parte de Caín a su hermano Abel en Génesis 4, luego tenemos el pecado de los hijos de Dios en capítulo 6, luego el pecado de la humanidad en general, que es la antesala al diluvio universal, luego el propio pecado de Noé y finalmente realmente el de la Torre de Babel. Pero lo que sí podemos decir es que detrás de la historia se esconde realmente un fenómeno histórico cierto, y es que en Babilonia existían los zigurats, que son pirámides escalonadas. Testimonios arqueológicos tenemos, por ejemplo, en el caso de Irak, en donde nos han quedado restos de estas construcciones monumentales, cuyos detalles no solamente lo tenemos a través de la arqueología, sino también en los escritos del gran historiador griego Heródoto del siglo V. Es decir, que muy probablemente lo que se esconde detrás de la historia de la Torre de Babel son precisamente estas pirámides escalonadas, y dado que los judaítas habían sido llevados al exilio a Babilonia, en donde ellos pudieron ver con sus propios ojos esas pirámides, muy probablemente esas pirámides le sirvieron de inspiración al escritor bíblico para representar la idea de pecado precisamente por medio de esas pirámides, que eran fruto de la civilización babilónica, que era en última instancia la que había destruido la ciudad de Jerusalén, el templo, y llevado a los israelitas al exilio. Y en este sentido, entonces, para los judaítas eran el símbolo del mal. Y por eso, muy probablemente, como dije, detrás de la Torre de Babel mitológica que encontramos nosotros en Génesis 11, se esconde una torre o torres reales que son las que conocieron los judaítas al llegar a Babilonia. José Vela del Salvador hizo la siguiente pregunta: ¿existe evidencia arqueológica de la existencia del primer templo, David y Salomón? Bueno, obviamente esta pregunta es una pregunta muy extensa para poder contestar, y puede ser que en un futuro episodio pueda desarrollarlo mucho más. Pero no me quiero escapar de esta pregunta. Se puede contestar muy claramente diciendo que no existe ninguna evidencia arqueológica que nos pruebe la existencia del primer templo.
Es decir, que nosotros no tenemos ningún resto del edificio o de artefactos que hayan servido en el primer templo de Jerusalén. Lo que nosotros tenemos en realidad es información de carácter literario. Es decir, por un lado, los testimonios sobre la construcción del templo por parte de Salomón en el libro Reyes 1, capítulo 6, capítulo 7, y finalmente la inauguración del templo de Jerusalén por Salomón en 1 Reyes 8. Y luego tenemos los textos paralelos sobre este relato que tenemos en el libro de Crónicas. Y les recuerdo, el libro de Crónicas es un libro más tardío que el libro de Reyes, en realidad es de la época persa, en donde los materiales originales fueron en algunos casos desarrollados, complementados y en algunos casos realmente producidos ex novo, es decir, totalmente novedosos. Por ejemplo, en el caso del primer templo de Jerusalén, nosotros sabemos que se afirma que el primer templo fue construido por Salomón, a pesar de que la idea de construir el templo fue la de David. Y por lo tanto, obviamente, la pregunta que uno se espera es ¿por qué David no fue el constructor del templo, sino su hijo Salomón? Esa respuesta no aparece en el libro de Reyes, pero sí aparece en el libro de Crónicas, en donde se afirma que como las manos de David estaban llenas de sangre, es decir, David había sido un guerrero, por lo tanto, él no fue el que construyó físicamente el templo, sino su hijo Salomón. Pero por el contrario, el autor de Crónicas de la época persa propone que fue David el que le entregó los planos a Salomón, que fue también el que instauró o instituyó la liturgia e incluso el modelo de los sacrificios. Es decir, que en última instancia fue David el que llenó de contenido ese edificio que él lo construyó, mientras que su hijo fue simplemente el constructor de ese templo. Pero a pesar de que no existe ningún testimonio arqueológico, nosotros sí sabemos que la información que aparece en el libro de Reyes y como dije también en la versión complementaria en Crónicas, sigue un patrón arquitectónico y es el de templos que conocemos en el norte de Israel, en la zona de Siria. Por ejemplo, algunos consideran que el modelo de templo real que se asemeja mucho al templo de Jerusalén que conocemos a partir de los escritos es el de Ain Dara en Siria, o incluso algunos consideran, y probablemente con justicia, que las recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Moza, en las afueras de Jerusalén, de la misma época, precisamente el templo de Jerusalén, nos muestra que muy probablemente la información literaria que nosotros tenemos en los libros de Reyes y Crónicas refleje la existencia de un templo real, que a pesar de que no tenemos ningún testimonio arqueológico de ese templo, con mucha probabilidad el templo de Jerusalén realmente existió. No podemos decir que haya sido construido por el rey Salomón porque no tenemos ningún testimonio concreto, externo a la Biblia hebrea sobre la existencia del rey Salomón, pero de todas maneras sí podemos considerar que hubo un templo en Jerusalén y ese es el templo que finalmente fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de nuestra era.